Bueno, saludos. Vamos a empezar entonces a hacer la presentación del tema de herramientas de auditoría en órganos de control fiscal externo municipal de Venezuela, un trabajo realizado en función de las actividades desarrolladas en la materia de escenarios de entornos organizacionales del doctorado en ciencias administrativas y gerenciales de la Universidad de Carabobo. Vamos a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos la presentación como tal. Ok, entonces tenemos el tema de herramientas de auditoría en órganos de control fiscal externo municipal en Venezuela. Participante, Wilfredo Vargas. Y bueno, comenzamos. El control fiscal en nuestro país se le ha dado una relevancia importante por cuanto tiene un alto valor por lo que eso implica, ¿no? El análisis, la aplicabilidad con absoluta seriedad y disciplina y responsabilidad en el desarrollo de las actividades correspondientes o pertinentes. El control fiscal es el conjunto de actividades realizadas por instituciones competentes para lograr, mediante sistemas y procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la administración del patrimonio público, ¿no? Ahí es donde se centra prácticamente, es decir, revisar, aplicar procedimientos, sistemas digamos, a los entes, a la administración activa relacionados con los órganos que le compete revisar, por decirlo de esta forma. Los órganos de control fiscal externo están llamados a no solamente cuestionar las actuaciones de la administración activa, sino más bien como base para la toma de decisiones encaminadas con lo que tiene que ver con el control fiscal. Eh, el control fiscal es amplio, ¿no? Y lógicamente está sectorizado o está establecido en los tres niveles y los tres niveles de poder existentes, pues. Está la Contraloría General de la República, están las nacionales, están las Contralorías estadales y las Contralorías municipales. En este caso, nosotros nos estamos centrando en las herramientas de auditoría basadas prácticamente en los órganos de control fiscal externo municipal, ¿no? Es ahí donde nos vamos a centrar. Entonces, fíjense, según Franco de Ramírez, él plantea que el control fiscal es una sucesión de tareas que realiza la autoridad correspondiente que busca brindar las correcciones pertinentes en la conducción de los fondos públicos mediante el desarrollo de los sistemas y procedimientos fiscales a fin de garantizar la gestión del ente público. Es decir, los órganos, o sea, lo que es el control fiscal, tiene que desarrollar una serie de actividades, lógicamente hacia la administración activa para determinar, digamos, cómo se está desarrollando la actividad aplicando sistemas y procedimientos pertinentes. Es decir, que tiene que ver con lo que se llama, lo que tiene que ver con las auditorías, pues, para decirlo de esta forma. Entonces, fíjense, el control fiscal que ejercen las contralorías municipales en el ámbito de la administración activa, según los supuestos de teoría científica, esta viene a consistir en la inspección de las actividades y operaciones de la entidad con miras a conocer, en primera instancia, si se está cumpliendo en forma eficiente y efectiva los objetivos y metas que éstas tienen planteados y determinar acciones a seguir para corregir las deficiencias encontradas. Es decir, uh, eh, revisar, establecer de si se está cumpliendo de forma eficiente en esa administración activa y el cumplimiento de metas y objetivos que tienen que desarrollar. Y lógicamente determinar acciones a seguir a la hora de hacer las correcciones pertinentes. Lo otro es prevenir prácticas inadecuadas que pretendan desviar los recursos de las entidades públicas. ¿Okay? Esto es, centrado básicamente en esa actividad que es de prevención. ¿Okay?
Los órganos encargados de control fiscal externo deben entender la necesidad que tiene el municipio de que sus acciones deben estar muy bien desarrolladas, muy bien establecidas, muy bien encauzadas para el cumplimiento de los objetivos como tal. Entonces, los órganos de control fiscal externo deben llevar un conjunto de auditorías que comprenden un diseño de investigación evaluativo. Su actividad gira en torno al conocimiento, evaluación y estudio de hechos pasados que permiten concluir y recomendar sobre el asunto evaluado. Los órganos de control fiscal externo lógicamente realizan una serie de auditorías, como auditorías financieras, económicas, presupuestarias, contables, de gestión interna. Entonces, son varias actividades, un conjunto de auditorías que se desarrollan con la finalidad de evaluar todo lo que está desarrollando prácticamente la organización activa. Ahora bien, revisando un poco la literatura que nos da el basamento legal de lo que se está estableciendo, tenemos que el control fiscal externo municipal, pudiéramos decirlo, que se enfoca fundamentalmente sobre los actos de administración, custodia o manejo de los fondos y bienes públicos, ¿no? Y en cuanto al tema de auditoría, para comprenderlo un poco más, Pérez define el término de auditoría como un examen científico y sistemático de los libros, cuentas y otros documentos financieros y legales de un individuo, de una empresa o una corporación para determinar la exactitud y pureza de sus cuentas. ¿Eh? Pues esa, bueno, en eso, de eso que se trata cuando hablamos de herramientas de auditoría. Una segunda fase tiene que ver con la planificación de la auditoría. Según Peláez, él indica que la planificación de la auditoría se enfoca en planificar y realizar una auditoría, es decir, incluyendo la realización de procedimientos para entender a la empresa y, lógicamente, para entender su entorno. Estudiar las políticas contables aplicadas por la institución, identificar las áreas que ameriten centrar la auditoría, crear expectativas referentes a los procedimientos analíticos, diseñar y ejecutar los procedimientos de auditoría y finalmente evaluar la evidencia de auditoría. En eso se trata, digamos, lo que es la planificación. Es decir, tú tienes que ver el entorno, tienes que ver la organización, tienes que establecer cuáles son las políticas contables de la empresa, que ellos aplican allí, identificar las áreas que ameritan centrar, donde se amerita centrar la auditoría. Ahora, fíjate, este plan, lógicamente, va centrado en lo siguiente. Primero, en proporcionar los antecedentes sobre el cliente. Segundo, en la obtención de información sobre las obligaciones legales del cliente o de la empresa o de la organización. Tercero, la realización de procedimientos analíticos preliminares, es decir, que tú tienes que realizar preliminarmente a la organización, entonces se va a realizar la actividad, la auditoría y todos los pormenores. Evaluar la evaluación de la importancia y el riesgo, el conocimiento de la estructura de control interno y la evaluación que tiene que ver con ese entorno en el cual nos estamos refiriendo, ¿no? Y lógicamente establecer el programa de auditoría. Para que vas a empezar a hacer el programa de auditoría para empezar a desarrollar el trabajo. Es decir, te tocaría hacer un plan de auditoría y un programa de auditoría. Ok, entonces, esto es cuando tú haces la planificación de la auditoría, lógicamente te trae como consecuencia un riesgo. O sea, ¿cuáles son los riesgos a los cuales se está sometido un proceso de auditoría? Entonces tenemos que el riesgo o probabilidad de que exista, que no se detecte a tiempo en los estados financieros alguna debilidad que esté plasmada allí, ¿no? Es decir, un error o una irregularidad significativa, una vez que la auditoría ha concluido. Entonces, existen varios tipos de riesgo de auditoría que se identifican y que hay que prever y hay que tenerlo en cuenta. El primero es el riesgo inherente, que tiene que estar referido a una medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que existan errores importantes en un proceso antes de considerar la eficacia de la estructura de los controles internos.
Está el riesgo de control, que implica la posibilidad de que el sistema de control interno no detectará oportunamente un error significativo, y el riesgo de detección, que involucra la posibilidad de que nuestros procedimientos de auditoría nos llevarán a la conclusión de que no existe un error significativo, aunque así es, aunque exista, ¿no? Esos son los tipos de riesgos, es decir, que la auditoría pudiera detectar o no detectar algunos errores, y se pueden detectar después de que concluya la auditoría, o en el mismo proceso de realización de la auditoría. Otro punto tiene que ver con que el modelo que se va a utilizar para evaluar el riesgo, si ese riesgo del que estamos hablando anteriormente, y tiene que ver con el análisis de los riesgos, que nos permiten determinar el alcance de los ciclos o áreas a examinar. Es decir, debemos establecer si el grado de riesgo es normal o superior al normal, ya que al evaluar el riesgo debemos establecer qué situaciones representan un riesgo normal y cuáles son superior al normal. Es decir, el riesgo normal de auditoría significa que no existe riesgo especial, por lo que únicamente se aplicarán procedimientos mínimos, es decir, lo que ya está establecido. Y el modelo de riesgo de auditoría lógicamente se utiliza principalmente para propósitos de planeación, al decidir cuántas evidencias se han de acumular en cada ciclo de desarrollo de una auditoría. ¿Okay? Además, tenemos la evaluación de riesgo. Sí, aparte que hay un modelo para evaluar el riesgo, también lógicamente debe determinar las posibilidades que existan para evaluar verdaderamente ese riesgo de la auditoría. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que un evento o actividad tenga un impacto negativo en la empresa. Pudiera ser. ¿Okay? Su evaluación incluye la identificación, el análisis y la gestión de los riesgos relacionados con los estados financieros que puedan afectar el logro de los objetivos de control interno de la empresa. Es decir, en los estados financieros, cuando se revisan, se hacen las auditorías pertinentes, ya pudiera establecerse algún riesgo de alguna debilidad que no se detectó en el momento. Y entonces, eso hace que los procedimientos que están establecidos dentro del control interno de la organización eh, haya originado ese tipo de hallazgo, por decirlo de esta forma. Entonces, la evaluación de riesgo debe, se me fue la cuestión aquí, la evaluación de riesgo debe ser responsabilidad de todos los niveles gerenciales involucrados en el logro de los objetivos. Entonces, en materia de control interno como instrumento para evaluar el riesgo desde el punto de vista del auditor y del auditado, los auditores deben realizar una investigación preliminar sobre el funcionamiento del sistema de control interno del objeto evaluado, para determinar su grado de confiabilidad e identificar las áreas críticas. Esto está escrito según Pacana 2019. En conclusión, con respecto a este tema de las herramientas de control fiscal externo, tenemos que el desarrollo de la herramienta de control para la detección de los riesgos se pudo determinar la importancia que reviste en la evaluación del riesgo y la planificación de las auditorías, al considerarse como un procedimiento sistemático producto de las tareas que son parte del control interno de toda organización, estableciendo un orden lógico y secuencial de lo que se va a ejecutar. La herramienta en referencia de control fiscal permite determinar los procedimientos para evaluar los posibles riesgos de control interno de la entidad auditada y los tipos de riesgos que se pueden presentar, lo cual facilitará la ejecución de la auditoría en cualquier área. Esta herramienta de control para la detección de los riesgos se basa en una serie de actividades que sirven de guía y contribuyen a fortalecer la normativa interna y las bases conceptuales en los criterios del riesgo de auditoría al momento de planificar y ejecutar una auditoría.
Finalmente, tenemos que la herramienta de control representa la formalidad en la utilización de una metodología para detectar el riesgo, en el que se distinguen los pasos a seguir y la forma como comparar la información recibida para conocer si es o no confiable el sistema de control interno del ente auditado. Gracias por su atención. El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Gracias por su atención y espero que sea de utilidad esta información relacionada con las herramientas de auditoría de órganos de control fiscal externo municipal en nuestro país. Muchísimas gracias.